Hello, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de vuelta. Si no me conoces, porque he visto que un par de personitas nuevas se han suscrito a mi canal. Mi nombre es Carlo y me dedico a hablar mucha paja y a vestirme con ropa. Steady. You know what you are? You're a clown. I'm a clown? And for my English speaking people, hi guys, welcome back to my channel. And if you don't know me, because I've seen that a lot of new subscribers have been coming in, my name is Carlo and I talk a lot of shit, and also I try to dress aesthetically pleasing. Just a little side note, I'm gonna make this video in Spanish, so if you don't understand Spanish, don't worry. I'm gonna leave down below here on the bottom of the screen the subtitles for everything that I'm saying so that you don't miss out on this information. Okay, let's go back into the video. Sé que he estado medio perdido por acá, pero la verdad es que, como dice el buen panameño, he estado hueveando. Porque la verdad he estado hueveando, he tenido ideas escritas, he tenido muchas ideas en mi cabeza, pero no me he tomado el tiempo de grabarme. Pero bueno, ya me voy a sacar el dedo y voy a hacer los videos que quiero hacer, porque en verdad quiero mostrarles muchas cosas de fashion, de vlogs, de locuras que hago en mi día a día, porque la verdad es que no todo es ropa. Yo soy una persona que además de la ropa se dedica a tantas cosas en su día a día, así que stay tuned for that. El video de hoy es un video que me han pedido muchas veces y es cómo tomar la foto perfecta, o en inglés, how to take the perfect photo. Antes de empezar con estos 10 tips, pongan pausa, busquen pluma y cuaderno y apunten estos 10 tips que les va a servir a ustedes para cambiar su forma de tomarse sus fotos. Estos 10 tips son los que utilizo para tomarme fotos para Instagram. Así que los voy a dejar aquí, mi Instagram, para que me pongan follow. Ahí tengo videos, IGTVs, Reels, Stories. Siempre hago lives espontáneos hablando con ustedes y me encanta hablar con ustedes, así que si no han visto mi Instagram se pueden pasar por allá. Hoy les voy a dar 10 tips que literalmente aplico para cada vez que me tomo fotos y salen las fotos perfectas. Este video no tiene que ser necesariamente para personas que se dedican a Instagram o que se dedican a subir fotos en Pinterest o lo que sea, cualquier plataforma digital. No, este video es para cualquiera persona. Puede ser una persona que se va de vacaciones y quieren que le tomen una foto bonita y perfecta, porque cuando les digo que esta es la fórmula perfecta para mí y para mis amigos que se toman fotos también. Si eres fotógrafo, también aplica para ti. Si estás empezando en fotografía o si ya eres fotógrafo, estos tips también te pueden servir. Y les garantizo que si siguen estos pasos que les voy a dar, van a tener la foto perfecta. Sin hablar tanto ya, les voy a dar los 10 tips plus unos extras. Pero antes de eso quiero comentarles qué uso para tomarme mis fotos, porque muchas personas me han preguntado: Carlos, ¿qué usas para tomar tus fotos? ¿Usas un celular? ¿Usas una cámara? Y lo que uso es mi iPhone X. Este lo tengo desde el 2019 y la verdad es que me ha servido perfecto para todas mis fotos. Todas mis fotos son con este celular y la verdad es que no me ha fallado en cuanto a fotos. Pero de vez en cuando a veces está muy lento o a veces demora en cargar la foto, pero no importa. Este celular me ha servido perfecto. Si tienes un celular, usa tu celular, no tienes que ser necesariamente un iPhone X. Así que utiliza el celular que tengas, porque estos tips no sirven solamente para iPhones. No necesitas una cámara gigante DSLR, solamente necesitas un iPhone o un Android o el celular que tengas. Tus fotos van a salir perfecto. El tip número 1 es en qué luz me tomo las fotos. Y en verdad esto depende de ti. Por ejemplo, en mi caso yo me tomo fotos súper temprano en la mañana o me las tomo casi en el sunset, ya que son dos luces que me favorecen a mí, porque me gusta el flow de las fotos no tan claras pero un poquito más oscuras, así que me favorece para mi tipo de fotos. Pero si el flow que quieres para tus fotos son las fotos claras, summery, de verano, que son más claras, trata de tomártelas cuando hay sol y con el sol directo. Pero por ejemplo, en mi caso a mí no me gusta, pero si en tu caso te gusta, puedes hacer eso. La clave aquí es tomarte fotos consistentes con esta luz. Si te gusta tomarte fotos a las 4 de la tarde, tómate tus fotos a las 4 de la tarde, donde esté la luz que tú siempre te tomas tus fotos. She's got a point. She's an icon. She's a legend. And she is the moment. Now, come on now.
El tip número 2 es prender el camera grid en tu cámara. Esto me ha salvado para tomarme mis fotos más fácil, ya que puedo alinear el fondo conmigo y puedo alinear todas las cosas de la parte de atrás para el momento de editar se me haga mucho más fácil. Al prender el grid en tu cámara vas a poder alinear todas las cosas del fondo y así al momento de editar tu foto no vas a tener que rotar, cropear y hacer de todo para que todo se vea alineado, ya que si no tenemos el grid, pues hay veces que personas distorsionan la foto moviendo la cámara de esta manera. Trata siempre de tomar las fotos de la manera más recta posible. Hay algo que a mí me molesta y es cuando me toman las fotos así. Ponen la cámara de este lado o de este lado. No, yo quiero que tomen la foto así, recta, no de un lado o el otro. Don't do it. Don't do it. El tercer tip que les tengo es hacer zoom cuando te vas a tomar o un selfie o te van a tomar una foto de cerca. Cada vez que te vayan a tomar una foto de cerca, trata de decirles, échate un poquito para atrás y hazme zoom. Porque de esta manera no va a hacer que se distorsione el fondo y toda la foto se va a ver balanceado como si fuese la vida real. Si nos acercamos con la cámara, lo que va a hacer eso es que se distorsionen los detalles de tu ropa o los detalles del fondo y que se vea un poquito como Fish Islands. Y lo que nosotros queremos es que la foto se vea como si fuese en vida real y que no nos veamos en Fish Islands. Siempre hagan zoom para sus fotos de cerca y para sus selfies. Sé que en muchos celulares no se puede hacer zoom con la cámara normal, así que yo recomiendo que se metan en su cámara de Instagram o la cámara de Snapchat para tomarse sus selfies con zoom. El cuarto tip es siempre tomar las fotos en chest level. Trata de tomar las fotos siempre de este nivel, o si eres muy alto y la persona es muy bajita, te pones al nivel del pecho de esa persona y lo tomas desde ahí, y créanme que va a hacer la diferencia porque no queremos la foto muy de arriba y no queremos la foto muy de abajo. Así que pónganse en chest level tuyo o el de la persona. Obviamente vas a estar viendo la cámara, así que vas a poder ver qué tal se ve. El quinto tip va para las fotos que son sentadas. En las fotos sentadas trata de tomar las fotos al nivel de la cabeza de la persona o un poquito más arriba, ya que esto va a hacer que la foto se vea más real y no tan el estilo ese de perspectiva que hace que la mesa se vea larga. A mí no me gusta ese estilo para mis fotos. Yo quiero que todo se vea lo más lifestyle y lo más real posible. No me gusta que se vea muy abajo porque no quiero que las líneas de la mesa se vean en la foto. Quiero verme lo más real posible. El sexto tip es una pregunta que siempre me hacen. Si estoy en el piso, ¿cómo deberían tomarme la foto? ¿Me la toman de arriba o me la toman de abajo? Si hay alguien sentado en el piso, tú tratas de ponerte al mismo nivel de esa persona. No la tomas de arriba y no la tomas muy de abajo, pero como repito, a mí no me gusta el flow ese del estilo de perspectiva que hace que se vea la foto como larga. A mí me gusta que la foto se vea como en vida real, así que lo que uno trata de hacer es siempre ponerse al nivel de la persona. Por ejemplo, si mi modelo está en posición de squat, yo también me pongo en posición de squat. Te pones al mismo nivel de la persona. El tip número 7 es para verte más alto y es pegando tus pies a la parte de abajo de la cámara. Esto va a hacer el efecto de que tus pies se vean mucho más largos. Si te la toman del medio, uno se ve muy chiquito, pero si te la toman con tus pies cerca de la parte de abajo de la cámara, créeme que te vas a ver más alto. Y este tip va a hacer la diferencia súper grande en tus fotos. Este es un tip para las personas que son bajitas y quieres verte más alta. Trata de pegar tus pies al fondo de la cámara. Oh wow. Oh wow. Oh wow. El tip número 8 es usar chunky shoes que sean de color negro o que sean de color crema, ya que estos dos colores hacen que tus pies se vean súper altos. Por ejemplo, yo uso en mi caso mis botas que me hacen ver súper alto, pero sé que hay mujeres que usan sus zapatos nudes o sus sandalias nude, usan sus tacones nudes para verse mucho más alto. El tip número 9 no tiene que ver con cámara, pero tiene que ver con el prep antes de tomarte tus fotos. Yo siempre cuando me voy a tomar fotos, si estoy usando shorts, trato de humectar mis piernas, ya sea con aceite de coco, con tu crema, con tu moisturizer, porque eso hace que en tus pies se vea un shine y un glow que hace que tus piernas se vean mucho más flacas y mucho más altas en tus fotos y no se vean opacas y mates, sino que te vas a ver super slim. Yo sé que para mis fotos de la playa siempre me pongo aceite de coco
en mi pecho y en mi cuerpo para verme más tonificado y más alto. I am so powerful. My mind, it amazes me sometimes. Usa sus cremas en sus piernas, su aceite de coco y créanme que va a hacer la diferencia este prep. El tip número 10 es poner la cámara en selfie mode cuando te están tomando la foto, porque de esta manera tú misma o tú mismo puedes aplicar todos los tips que te acabo de dar. Lo del horizonte, lo del camera grid, lo de hacer el zoom para los selfies. Puedes aplicar todos los tips mientras que tienes la cámara en selfie mode cuando te están tomando la foto. Este tip funciona perfecto cuando estás tomándote fotos con una persona que no está necesariamente experienced en tomarte fotos. Así que si pones la cámara en selfie mode, haces el trabajo mucho más fácil. See, I'm telling you, I have the mind of a I have the mind of a mastermind. What's that? I don't know, but I'm so creative, like. Y solamente le pides a la persona que tome las fotos y ya. Y tú controlas todo lo de la foto. Esos son los 10 tips que me funcionan perfectos para mis fotos. Pero les tengo un último bonus tip. Y siento que es el más importante, es tómate las fotos cuando estás en un buen humor. Pon música, habla con tus amigos, ríete con tus amigos. Y este buen humor se va a transmitir en la foto. Period. Así que si no estás de buen humor o no estás en el mood de tomarte fotos, también está bien, no te las tomes ese día, tómatelas cuando tú te sientas cómoda, porque eso se transmite a través de la cámara y a través de la foto. Y por último, and last but not least, diviértete, have fun, no te lo tomes tan en serio, diviértete tomándote tus fotos, diviértete buscando tus outfits. Y todos estos tips que estoy dando solamente funcionan si a ti te gusta el resultado final de tu foto. Y lo importante es tomarte las fotos para ti y no tomarte las fotos para otras personas, porque la opinión que al final importa es la tuya. Y bueno, espero que les haya gustado este video, espero que lo apliquen en sus fotos. Ya quiero ver cómo van cambiando sus feeds y sus fotos y la manera en que se toman sus fotos con estos tips súper fáciles pero muy efectivos para cualquier tipo de fotos, ya sea para Instagram o una foto casual que quieras tomarte de tu outfit. Y eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima. ¡Chao! A, B, C, D, E, F, G. I have to go. What the heck is A, B, C, D, E, F, G mean? That means is that a real phrase? the conversation is over.